24 horas domingo. ¿Cómo les va? Muy buenas noches, bienvenidos a 24 horas domingo. Una mujer con 6 meses de embarazo y otra madre de 2 niños fueron las víctimas fatales del choque entre 2 buses del Transantiago y un taxi ocurrido anoche en la Alameda. Una de las máquinas volcó aplastando a ambas mujeres. A ellas se sumaron otras 30 personas heridas. La nota es de Carla Rodríguez. La gran cantidad de vehículos de emergencia advertidos por una cámara de la Unidad Operativa de Control de Tránsito daba cuenta de que algo grave había ocurrido cerca de las 9 de la noche de este sábado en la Alameda con calle Concón en Estación Central. Y así fue. Según los primeros antecedentes de Carabineros, la imprudencia del conductor de este bus oruga del Transantiago habría terminado por causar la muerte de 2 mujeres y dejar a 30 personas heridas. Este bus intentó evitar un taxi y hizo una maniobra hacia la derecha. Cuando hizo la maniobra, chocó en la punta del otro bus que volcó. Había gente ahí, peatones. Una de las víctimas es Ada Moraga Báez, cajera de 22 años con 2 hijos de 2 y 3, quien había ido a pasar las fiestas con su suegra. Caminaba precisamente junto a ella y sus niños cuando sucedió la tragedia. La misma suerte corrió Loreto Lucos Escalona, de 19 años. Iba junto a su pololo, con quien esperaba un bebé. Tenía 6 meses de embarazo. No puede quedar así. Sí, una niña de 22 años con 2 niños. ¿Cómo era ella? No, era buena mamá. Sí, era preocupada de sus niños. Trabajaba para ellos. Vivía con mis papás. Carabineros detuvo al conductor del bus oruga, Héctor Maulén Armijo, de 59 años, como el presunto responsable de la tragedia. Hay un uso de la vía y un descontrol en la conducción y que estaría asociado, insisto, con el exceso de velocidad o en su efecto la incorporación del segundo vehículo mayor sin tener el derecho preferente de acuerdo al semáforo que está en discusión. Atribuido a su falta de atención al momento de la conducción, ocasionó el volcamiento de un segundo bus que arrolló 2 personas que fallecieron. Sin permitir el acceso de cámaras a la audiencia, Maulén fue formalizado por cuasi delito de homicidio. ¿Cómo te sientes con la muerte de estas 2 personas? Pésimo, ¿sí? Pésimo. El abogado, por favor. El tribunal determinó que quedara con arraigo nacional y firma mensual. Y Víctor Montoya, acusado por la Fiscalía Sur de poner un artefacto explosivo en el retén de Las Vizcachas, quedó en libertad después de 16 meses de juicio. Sin embargo, la Corte de Apelaciones de San Miguel ordenó reiniciar el proceso este viernes. Conversamos con él y también con la Fiscalía que lo investiga. Ricardo Olivares con este informe. Te frustra saber que una persona puede venir a hacer lo que él determine que puede hacer con tu vida. En ese caso, ir a la cárcel. Claro. Víctor Montoya podría volver a prisión el próximo viernes cuando el fiscal que investiga la explosión de una bomba en el retén Las Vizcachas solicite medidas cautelares para formalizarlo por segunda vez. Esto luego que la Corte de Apelaciones de San Miguel resolviera, a petición del Ministerio Público, anular el primer juicio contra Montoya en que fue absuelto. Lo que el tribunal hizo en definitiva fue analizar las pruebas cada una por separado. Pero si uno tomaba todas las pruebas que nosotros aportamos, las analizaba en un contexto y le daba la lógica que nosotros le sostuvimos, nosotros seguimos sosteniendo que son suficientes para acreditar la participación de Víctor Montoya en un delito de colocación de artefacto explosivo con fines terroristas. Hubo una colocación de un artefacto en el Metro Escuela Militar y yo viendo esto dije, bueno, esto claramente me va a afectar a mí. ¿Por qué? Porque en el fondo ya hemos visto cómo la presión política y la presión mediática influye en las decisiones tanto de la Fiscalía como de los juzgados. Realizar esa afirmación supone aceptar que los jueces se dejan influir por situaciones que ocurren, digamos, externas. Los jueces seguramente adoptan su decisión una vez que van deliberando. Me cuesta mucho suponer que jueces cambien una decisión a 3 días de comunicarla por un hecho como porque usted me señala. Según la Fiscalía, dentro de los peritajes realizados en la primera investigación, en la ropa de Montoya fueron encontrados vestigios químicos asociados a elementos de fabricación de explosivos. El Tribunal de Puente Alto desestimó esta prueba. Pero el tribunal dice, perfecto, aquí hay algunos componentes, pero que componentes que este caballero, como es, adscribe, digamos, a una corriente
vegana y en definitiva él come hortaliza y la hortaliza también tiene estos tipos de productos, puede ser o pudo haber sucedido que él se haya contaminado por eso. Tú te vestís de negro y calzáis. Tú sois vegano y calzáis. Tú sois straight edge y rechazáis el consumo de droga, sea lícita o ilícita, y calzáis en el perfil. Y esto ya calza en el perfil de ellos. Independiente si soy anarquista o no soy anarquista. Yo no soy anarquista. La pregunta que uno tendría que hacerse, bueno, todas las personas que consumen este tipo de productos están llenos de elementos constitutivos o que pudieran ser utilizados para la confección de bombas, no parece muy razonable. El día que Víctor Montoya fue detenido sorprendió a la familia la rapidez con la que Carabineros dio con su paradero. ¿Cómo pudo la policía ser tan efectiva? Porque las personas que vislumbraron el vehículo, hicieron un seguimiento del vehículo y posteriormente dieron los antecedentes a Carabineros, lo hicieron de manera muy rápida. Y eso es lo que le permite a Carabineros llegar al domicilio de Víctor Montoya antes que él vuelva y regrese en el vehículo. Vi más detenidamente las fotos, ni siquiera se parecía al auto en el que yo estaba, lo que ellos presentaron como prueba de cámara. Entonces, ¿era el auto o no? No lo sé. ¿Niego yo haber pasado por ahí? No, no niego haber pasado por ahí. Yo nunca he negado haber pasado por ahí. Este viernes a las 10 de la mañana se iniciará el primer trámite de este segundo juicio contra Víctor Montoya. La Fiscalía presentará las pruebas acusatorias para que sean valoradas por el tribunal. Mientras tanto, la familia del acusado anunció que esperará paciente el proceso. Bien, cambiamos completamente de tema. Algunos lo hicieron ayer y a esta hora vienen viajando miles de vehículos que retornan a Santiago por las diferentes rutas. Vamos a ver qué está pasando a esta hora. Francisco Moreno está en una de estos peajes, entiendo, en Angostura. ¿Cómo está, Francisco? Buenas noches. Hola, buenas noches. Efectivamente se ha registrado un tráfico bastante fluido hasta ahora en el peaje Angostura. Sin embargo, en toda la magnitud de esta ruta, la ruta 5, la situación se ha registrado también algunos intensos flujos vehiculares. Por ejemplo, lo que sucedió hace algunas horas en el peaje de Quinta, las cercanías de Curicó, en donde se dieron levantar las barreras producto de la congestión que se originó en ese lugar. Esto ha derivado de los aumentos en los tiempos de desplazamiento, por ejemplo, en el trayecto Talca-Santiago, que habitualmente demora 2 horas y media hasta este mismo peaje. Esto se ha derivado en que este tiempo aumente por lo menos hasta 4 horas, según lo que nos relataban algunos conductores que se han ido desplazando durante esta jornada, que ya están retornando a Santiago. Ha habido un desplazamiento importante durante también esta jornada y durante la misma jornada de ayer. Podemos observar en esas imágenes cuál ha sido la situación que se ha registrado en las distintas carreteras y particularmente lo que sucede acá en la ruta 5 Sur y puntualmente en el peaje de Angostura. Según el Ministerio de Obras Públicas, 335.000 autos salieron de Santiago en estos días de fiesta durante los días 17, 18, 19 y 20 de septiembre. Y para esta jornada se espera el retorno de 154.000 autos que deben entonces ingresar a la capital. ¿Qué le parece si escuchamos lo que ha señalado Carabineros respecto a estos planes de contingencia? También qué ha sucedido respecto a la cantidad de fallecidos registrados durante este fin de semana de fiesta en nuestro país. Han salido ya de Santiago 335.000 vehículos. Las estimaciones iniciales para el regreso hoy día domingo era 154.000 vehículos. Sin embargo, podemos estimar que algunos de ellos ya regresaron el día de ayer, porque el día de ayer teníamos proyectado un regreso de 95.000 vehículos y regresaron 112.000. Queremos informar el lamentable fallecimiento de 32 personas en accidente de tránsito desde el día 17, del día miércoles 17 a las 16 horas hasta el día de hoy. Principalmente la causa fundamental fue la imprudencia del peatón. Escuchaban entonces el reporte de Carabineros y del Ministerio de Obras Públicas respecto a la situación de lo que ha sucedido. Al finalizar un dato, también en los pasos fronterizos se registró un menor flujo, recordarán ustedes, debido a lo que sucedió en este paro con la aduana argentina, lo que desincentivó el viaje de muchos compatriotas hasta ese lugar, ya sea por el paso Cardenal Zamoré o también por el paso Los Libertadores. Un retorno que se ha realizado entonces durante todo este fin de semana. Nosotros seguimos acá muy pendientes de lo que siga ocurriendo con este retorno masivo de capitalinos durante
este fin de semana largo, Gonzalo. De todas maneras, Francisco, gracias por tu informe y esperamos que todo el regreso sea en calma y no sigan aumentando las víctimas por accidentes de tránsito. Antes de cambiar de tema, queremos ver también lo que está pasando con la Ruta 5 Norte. Ahí tenemos la imagen en vivo de otro de los puntos que había generado mucha preocupación. Está fluyendo con bastante agilidad, como vemos ahí, ese tramo de la 5 Norte, la cuesta Las Chilcas, que había sido tan preocupante para las autoridades, especialmente en el retorno. Bueno, se mueve con calma. Ojalá siga así. Vamos a dejar el tránsito y vamos a ir a otra información. Según sus propios vecinos, buena parte de los departamentos funcionan como lugar de citas y encuentros sexuales. Es la historia del edificio 1781 de Providencia, lugar en el que el año pasado una prostituta colombiana murió al caer desde un 8º piso. Pese a las denuncias, el comercio sexual en ese lugar sigue siendo pan de cada día. El reportaje es de Cristóbal Osorio y Rodrigo Pizarro. Hola. Hola, papi, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? Bien, ¿y tú, mi amor? Cuéntame, ¿por quién llamas? Estamos aquí en Providencia con Pedro Valdivia, mi amor. Aquí en La Concepción, amor. Ya. Con Francisco Antonio Encina. Tenemos 4 niñas disponibles en estos momentos. Ya está Tía, está Mili, Serena. ¿ya? ¿Cuál es el precio que cobras tú? Es 70.000 por 1 hora, 1 hora y cuarto. Solo 80 la hora. Para entrar al edificio no hay problema, ¿no? Ah, no, para nada. Y el conserje, si me pregunta, ¿qué le digo? No te pone drama, tú le dices para qué departamento va y ya. Jenny Patricia Ramos, de Cali, Colombia, había llegado a nuestro país hace 6 años buscando mejores oportunidades. Por razones que se desconocen, a eso de las 5 de la mañana del 23 de febrero del año pasado, esta mujer apodada Noemí cayó desde el balcón del 8º piso de este edificio en la comuna de Providencia, lo que le causó una muerte inmediata. Y decíamos, aquí cualquier día va a ocurrir algo, va a ocurrir desde un robo con violencia, va a haber una pelea con arma blanca, de hecho también hemos tenido algo de eso. Esta muerte reveló un comercio poco tradicional, pero muy antiguo, que según los vecinos del edificio ha crecido de manera significativa. Desde el comienzo empezamos a notar que llegaban personas a vivir a la comunidad que no eran residentes comunes y corrientes. Algunos departamentos de ese edificio residencial, que es de muy buena calidad y que está muy bien ubicado, lo usan como prostíbulo. De un edificio que tiene 220 departamentos, 25 burdeles, no es un número menor. Vecinos, efectivamente, de Francisco Antonio Encina en el tema de la prostitución viene hace mucho tiempo. El edificio está ubicado en medio de la comuna de Providencia. La administración reconoce que además de 25 departamentos usados como lenocinios, hay otros 80 que funcionan como apart-hotel. A través de internet nos contactamos con una mujer que ofrece servicios sexuales en el lugar. Ingresamos para conocer el tipo de restricciones para los posibles clientes. De inmediato nos piden el carnet de identidad para registrarnos en el libro de ingreso. Su número de carnet, su carnet. Cuando vienen a ver las chiquillas, usted tiene que mostrar su número, su carnet, por bien suyo y por bien de los otros. Desgraciadamente la ley 19.537 de copropiedad inmobiliaria y los reglamentos de copropiedad de cada comunidad no es mucho lo que apoyan. Solamente hoy en día exigirle la identificación a todos los, entre comillas, pasajeros que ingresan a este servicio. Constatamos, eso sí, que el paseo de personas que no viven en el edificio es permanente. Portazo a las 3 de la mañana, no puedes dormir, la música, a veces se generan discusiones en los pasillos. Que tocan los timbres a veces de departamentos que no son estos tipo motel, sino que son de residentes. La cantidad de objetos que lanzan por las ventanas hacia la calle a toda hora del día, desde prendas íntimas, toallas higiénicas, preservativos. No tenemos argumentos legales para perseguir a estas personas, erradicarlas de una comunidad residencial. Nosotros hemos insistido bastante con la PDI, con Carabineros, inclusive se han hecho gestiones en la municipalidad de Providencia y no hemos obtenido mayores resultados. Y la respuesta siempre ha sido la misma: la prostitución no es penada por la ley. En la municipalidad reconocen la preocupación, pero dicen tener las manos atadas. La ley, como en muchas otras cosas, deja como en un área gris al municipio, y esa área gris significa
que nosotros podemos tangencialmente tocar el tema. La alcaldesa se refiere al pago de patentes comerciales o a la denuncia por ruidos molestos. Yo creo que pasa por la ley de copropiedad inmobiliaria. Creo que está obsoleta y no previó en su momento que este fenómeno iba a instalarse en edificios residenciales. Y llegamos hasta el piso 10, donde nos recibe Blanca. Ella nos dice que cobra 70.000 pesos la hora y reconoce algo más. ¿Hay más departamentos aquí también? Sí, pero no te parece. Perfecto, ya, bueno. Chao. La frecuencia es impresionante, o sea, uno dice, bueno, ¿cómo pueden atender a tantos hombres a la hora del almuerzo, por ejemplo? ¿Cuántas visitas tienes al día? Depende, pero en general son al menos 4. Conversamos con una trabajadora sexual que vivió en este edificio. Ella es argentina, por estos días vive en Buenos Aires. Le preguntamos por esta problemática de los vecinos de Francisco Antonio Encina en Providencia. Que por ahí yo los comprendo que es incómoda la situación, ¿entendés? Porque a mí también, si yo viviera, con, no sé, ponele con mi familia en un edificio y estuviera lleno de niñas, a mí me pasaría exactamente lo mismo. Contactamos además a Lisette, una escort chilena. Ella también atiende en un departamento propio en el sector oriente de la capital y se promociona en la misma página de las mujeres de Francisco Antonio Encina. Yo creo que mientras uno no molesta a nadie, no le haga daño a nadie y sea bastante discreta en la situación, creo que se puede trabajar bastante bien. Ya cuando hay, no sé, 2, 3, 4 chicas en un departamento, lógicamente que ya eso no es normal porque ingresan más de 5 o 6 personas al día. En Chile no está prohibida la utilización de departamentos en este rubro. Por eso la idea recurrente de un barrio rojo no se descarta, aunque incomoda. El problema del barrio rojo es que yo estaría de acuerdo, pero ¿qué alcalde lo va a querer en su comuna? Yo creo que aquí hay un concepto que no podemos olvidar los alcaldes. O sea, Providencia está inserto en el Gran Santiago. Yo no puedo pensar que voy a barrer la basura de mi comuna para ponérsela en la comuna del lado a otro colega alcalde. Pero los vecinos de Francisco Antonio Encina están perdiendo la paciencia. Estamos pensando, no sé, en cuanto podamos buscar en otro lugar, porque no es un lugar sano para vivir. O sea, yo creo que aquí los vecinos no tienen que ceder. Lo que necesitamos es que nos traigan los casos y nosotros hacernos cargo, junto con los vecinos, de una denuncia al tribunal. Francisco Antonio Encina, 1781, se han cerrado 2, se han clausurado 2 departamentos y hay 15 procesos más viéndose en ese mismo edificio. Un problema no resuelto para los vecinos de este edificio, donde para otros cualquier solución ya es demasiado tarde. Este fin de semana se cumplió ya un año desde la muerte de Ricarte Soto. Un año en que su lucha por un Fondo Nacional para enfermedades de alto costo o poco frecuentes va tomando forma. La señora de Ricarte, Cecilia Rovaretti, nos contó más detalles. Pamela Morales tiene el informe. Ese cuento de que el cáncer es una enfermedad que porque dura mucho tiempo te prepara, no sé. El momento de la muerte igual es... Cecilia Rovaretti dibuja los días sin Ricarte Soto, pero sí con su legado. La compañera inseparable del periodista fallecido hace un año fue convocada por varios medios el fin de semana en que la mayoría de los chilenos celebraba, y todo para recordar a su marido que a partir de un cáncer pulmonar levantó la voz de miles sin acceso a terapias millonarias que necesitaban. Los que estamos en este asunto, que no somos más de 6 gatos, tenemos que cuidar este movimiento. Inevitable para ella recordar el triste momento en que heredó una ineludible misión con tremenda pena. Así se le pasan los días. Extrañar, sentir que ya va a llegar, que se me pasó este año muy rápido, muy intenso, muy conectado con él, además por el tema de la ley, ¿viste? Cecilia debió ocupar por fuerza mayor el potente espacio de lucha abierto por Ricarte. Integra con organizaciones de pacientes las mesas convocadas por el Ministerio de Salud para dar forma a la ley que, aunque todavía no existe espontáneamente, lleva ya el nombre de su marido. Al ver que él falleció luchando con nosotros, eso fue como un plus para que todo esto siguiera.
Lorena lleva más de 6 años luchando para que el angioedema hereditario sea una enfermedad codificada, ya que este mal que afecta a su hijo Diego no tiene cobertura, ni siquiera medicamento en Chile. Las dosis que consigue las encarga Argentina. De no haberlo hecho, su hijo habría muerto de dolor con las inflamaciones que en su caso son extremadamente peligrosas. En el mes de marzo, por ejemplo, gastamos, si vale, casi 1 millón de pesos. Tuvo 3 crisis mi hijo. O sea, le da la crisis de estómago, tratamos de frenarla al tiro con el medicamento, pero en caso de que se le inflama una mano, un pie, otra parte del cuerpo, no puedo hacer nada. Entre el ahorro de dosis y las crisis que llevan a Diego cada vez más frecuentemente a los servicios de urgencia, el presupuesto para esta familia no alcanza, como tampoco para otras afectadas por diagnósticos poco frecuentes y de alto costo, los que a partir de este año, a través de la ley Ricarte-Soto, tendrían respuesta con un Fondo Nacional de Medicamentos Caros para enfermedades poco frecuentes. Que lo va a administrar FONASA, van a reunir entidades privadas y públicas que estén certificadas para que las personas puedan ir a buscar el diagnóstico y sean ellos quienes den la orden de los medicamentos. Cecilia Rovaretti comenta que el fondo de unos 1.100 millones de pesos por año se incorporará con una glosa especial al presupuesto nacional de salud y para siempre. Yo creo que hay que ir viendo paso a paso, pero la voluntad política a mí me da mucha confianza. La consulta pública se abrirá durante la semana para hacer partícipes de la discusión a todos aquellos que quieran hacerlo, para afinar así los detalles de una ley que fue el gran objetivo de un comunicador excepcional, un periodista que conoció de la miseria de muchos que, a diferencia de él, no pueden pagar los altos costos de su enfermedad y además tener que sobrevivir al presupuesto familiar con ello. Gran lucha y como pasa el tiempo, un abrazo a Cecilia. Vamos a otra información. Con fuerza aumentó el número de peticiones de seguros de cesantía. Sinónimo inequívoco que la desaceleración está golpeando ahora el empleo. ¿En qué consiste este seguro? Natalie Gómez tiene la siguiente nota. Tengo 2 niños, así que me sirve bastante. Igual te dicen que lo puedes acumular después para fondo pensión, pero bueno, ahora yo lo necesito. Es la primera vez que Claudia cobra el seguro de cesantía. Ella es parte de un grupo que ha debido hacer uso de estos fondos por perder su trabajo. Y es que según la Superintendencia de Pensiones, en julio se registraron 109.684 nuevas peticiones, un 12,8% más que en el mismo mes del año 2013. Ya tenemos un nivel mayor si uno lo compara con el primer semestre del 2013 y mayor que el 2012, pero si uno lo compara con los últimos meses, digamos lo que ha ocurrido de diciembre a julio-agosto, la verdad es que ahí no ha habido un crecimiento notorio en términos de solicitudes. Sin embargo, para los expertos, esta es una clara señal de la desaceleración en la economía. Este incremento en los subsidios de cesantía creo yo que guarda mucha relación con un mercado laboral más flojo. Las cifras últimas tuvieron un incremento en empleo asalariado, es decir, contratación por empresa de apenas 20.000, cuando la fuerza de trabajo cada año aumenta como en 150.000. Expectativas que convierten a este seguro en un salvavidas para los trabajadores dependientes que quedan cesantes. El subsidio fue creado en octubre de 2002 y cubre de manera automática a todos los contratados desde esa fecha. Para cada afiliado se crea una cuenta individual donde el aporte mensual debe llegar al 3% de la remuneración. Por ejemplo, para una renta de 300.000 pesos se le descontará al empleado 1.800, correspondientes al 0,6% de sus ingresos, y el empleador deberá pagar 7.200 pesos, equivalente al 2,4%. Si el trabajador tiene contrato a plazo fijo, todo el monto debe ser cancelado por el empleador. Hay que pedir el finiquito, se demoran 10 días en la empresa en entregar el finiquito y una vez ya el finiquito frente a notario, tienes que venir al seguro de cesantía y cobrarlo. El subsidio se entrega para quienes tenían contrato indefinido en 5 pagos, donde en la primera cuota se cancela el 50% de su sueldo y va bajando el porcentaje hasta llegar a un quinto pago con el 30% de la remuneración. Si tras esas cuotas el trabajador aún no encuentra empleo, se recurre a un fondo de cesantía solidario que busca apoyar las rentas de hasta los 500.000 pesos. Pero no solo eso, este subsidio otorga becas de capacitación y acceso a la Bolsa Nacional de Empleo, entre otros. Las personas que reciben asignación familiar las siguen recibiendo en periodos de cesantía, con el seguro de cesantía. Y es más, quedan cubiertos en su salud a través de FONASA. El seguro de cesantía, un instrumento de protección social que otorga tranquilidad a trabajadores en tiempo donde la palabra desaceleración suena más fuerte de lo esperado.
Y vino a inaugurar fondas y a lanzar su libro autobiográfico. José Luis Rodríguez, el Puma, decidió en él incursionar en la política, criticar duramente a Nicolás Maduro y llamar a los militares de su país a derrocarlo. Claudio Fariña conversó con él. En un país rico, oro, petróleo, bauxita, aluminio, hierro, diamantes, todo. Es un país bendecido por Dios, que lo están destrozando realmente. 20 años se demoró Bolívar en liberar a Venezuela y 5 años Chávez en entregarla a Cuba. Así de categórico es el Puma Rodríguez, que vino a Chile a inaugurar las fondas como pretexto para lanzar su libro autobiográfico. No puede ser que los venezolanos se dejen mancillar por unos ineptos que no saben qué es lo que quieren todavía. Lo que saben es robar, robar y robar, pero tendrán su merecido. Si se quedan en Venezuela, van a ir presos, ¿ok? Maduro, Diosdado y todos los secuaces que lo vayan nombrando. O la salida para Cuba. Tienen dos opciones. Es un Puma que rompe su virginidad en política. A veces hay que escuchar la voz del pueblo, a veces. Recordando su famosa frase en Viña, tras la cual Patricio Aylwin quiso reclutarlo para la campaña del no. Él tuvo la gentileza de irme a despedir al aeropuerto, cuando yo me iba allá. Y le dije, hermano, lo que está dicho, dicho está. Yo me tengo que ir, ya eso es algo de ustedes. Acá se ha especulado mucho y durante un tiempo se exhibió una serie que se llamaba El Patrón del Mal, donde usted sale personificado como un cantante que va a cantarle a Pablo Emilio Escobar, al narcotraficante, y que de alguna manera seduce a su señora. ¿Eso es verdad? ¿Es un mito? Todos cantamos en Colombia. No te digo nombres, todos cantamos, ¿ok? Una vez canté en un sitio donde no había nadie. El manager decía, no, él necesita una luz que lo alumbre, un spotlight. No, señor, no hace falta luz. No, él no va a cantar sin luz. Él va a cantar. Él va a cantar sin luz. Y tuve que cantar. Yo canté, no vi a nadie y me fui al día siguiente. Como cantamos todos. Yo nunca vi a Pablo Escobar. Jamás intentaría levantarle la esposa a Pablo Escobar. Jamás. Y que él me cayó a golpe. Falso todo eso. Eso es mentira. Despejado el tema, el Puma nos pide volver a centrarnos en Caracas. ¿Quién es peor entonces, Chávez o Maduro? Maduro dijo, como dijo el señor, que multiplicó los panes y los penes. En televisión, en cadena. Sí, de hecho, era presidente, hay que echarle un camión, como decimos en Venezuela. Sí, no, es un muchacho muy boludo, muy alto. Chávez tenía elocuencia, tenía un poco de gracia. Son usurpadores, ladrones, pilluelos. Se están llevando todo, están destruyendo todo. Les digo, si ustedes ven una máquina captaboya por ahí, quémenla, cáiganle a martillazo, porque es indigno. Es controlarte qué vas a comer y qué puedes comer. Pero entonces lo que usted está haciendo es un llamado a la sedición en Venezuela, una especie de golpe de Estado. Por eso el llamado a los hombres y mujeres de la Fuerza Armada venezolana. Este es el momento de honrar sus uniformes. O sea, que los militares en definitiva derroquen a Maduro, ¿eso es lo que busca? Ellos saben quién soy yo sé quiénes son ellos. Son gente decente, son gente con principio, pero manipulados por un líder que se equivocó. ¿Es posible entender el chavismo sin la figura de Chávez? Los seguidores de Chávez no entienden que el tipo murió y están haciendo casi un culto satánico de la imagen del tipo, de Chávez. Eso es absurdo. ¿Cómo vas a decir, cambiar el Padre Nuestro y decir Chávez nuestro que estás en los cielos? Es absurdo, por el amor de Dios. Es abominación eso. Nunca más volvió a Viña tras su polémico paso y la frase famosa. Y ahora cree que la voz del pueblo debe escucharse en otras partes. A menos que suceda algo en Venezuela y yo venga y diga, por fin escucharon la voz del pueblo. Para levantar el alma, para perder el sentido. Impacto ha causado la muerte del deportista chileno Ramón Rojas, quien ayer tuvo un accidente mientras practicaba la riesgosa especialidad del salto base en los Alpes suizos. Autoridades helvéticas anunciaron una exhaustiva investigación para esclarecer las causas precisas de su muerte. Claudio Arévalo con el informe. Hasta ahora estoy súper tranquilo. Lo importante es
Es como controlar esa sensación de miedo, el nervio que muchos le llaman, para no llamarlo miedo. Fue el 20 de agosto de este año la fecha en que el Chapa Ramón Rojas cumplió su gran sueño como deportista al conseguir en el Cerro El Plome y a 4.100 metros de altura el récord mundial de salto base. Es un salto que por mucho tiempo había pensado hacer. TVN fue testigo en exclusiva de la pasión de este odontólogo de 35 años que recorrió medio mundo para practicar uno de los deportes más extremos como el base jump, una disciplina que lamentablemente este sábado le costó la vida. Lo hizo, lo vivió, lo disfrutó y ahora estaba con otros proyectos, pues quería seguir, pero hasta ahí no llegó. Ahora siguen de otras formas. El Chapa se había trasladado hasta la localidad de Lauterbrunnen en Suiza para practicar salto base, montañas suizas que son frecuentadas por especialistas en este deporte y que son famosas por su peligrosidad. Solo en 2013, 24 base jumpers perdieron la vida practicando la disciplina. Una de las hipótesis que se manejan es que el fuerte viento habría desestabilizado al hombre pájaro, quien sufrió el accidente fatal antes de poder abrir su paracaídas. Su hermana Paula Rojas ya se encuentra en Suiza para repatriar los restos del destacado deportista. Igual sobre una investigación allá en Suiza y seguramente van a tratar de determinar qué fue lo que falló. Ramón era súper riguroso con su salto. Si no estaban las condiciones para hacerlo, él prefería abortar el salto. Pesar en su familia en San Vicente de Tahuatahua, donde recuerda la alegría de Ramón, quien convirtió su hobby en su estilo de vida, una disciplina que lo llevó a participar en mundiales y transformarse en uno de los máximos exponentes del salto base. A diferencia de muchos, tuvimos la suerte de vivirlo intensamente. Y él nos preparó para esto, po. O sea, él siempre nos dijo que lo más probable es que muriera y pensábamos era en esto. En las peligrosas montañas suizas, el Chapa Ramón Rojas encontró la muerte, un accidente lamentable de este destacado deportista que murió realizando lo que más le apasionaba. ¿Pero por qué? Yo decía, esto es lo más grande que voy a poder hacer en mi vida. Un abrazo a esa familia. Vamos a otra información. En su primer día en la ciudad de Nueva York, la presidenta de la República, Michelle Bachelet, se reunió con el secretario general de Naciones Unidas, Ban Ki-moon. La mandataria, que arribó a Estados Unidos para participar en la Asamblea General de la ONU, sostendrá una apretada agenda mientras dure su estadía, la que se va a extender hasta el miércoles. Mañana va a participar en una conferencia sobre pueblos indígenas encabezada por el presidente de Bolivia, Evo Morales, cita que los reunirá por primera vez tras la impugnación que Chile presentó al Tribunal de la Haya sobre la demanda marítima presentada por ese país. Además, sostendrá una serie de reuniones bilaterales con distintos mandatarios del mundo. Está pronosticado que la presidenta intervenga el miércoles en la apertura de la Asamblea General de la ONU, donde el tema central será el terrorismo en el mundo. Y por primera vez el Papa Francisco visitó un país europeo como pontífice y lo hizo en Albania. Ahí afirmó tajantemente que nadie puede escudarse en Dios cuando realiza actos de terrorismo. Florencia Vial con el informe. Sin solideo por el viento, pero con la sonrisa de siempre, el Papa Francisco saludó a los miles de ancianos, mujeres y niños que con aplausos y banderas nacionales salieron a las calles de Tirana, la capital de Albania, para recibir al sumo pontífice mientras recorrían su papamóvil. Su visita es muy importante. Nosotros toleramos todas las religiones y él es bienvenido aquí. El Papa alabó la coexistencia pacífica entre la mayoría musulmana y la minoría cristiana, que alcanza apenas un 15% en Albania, nación que Francisco escogió para su primera visita a un país europeo. Aquí existe un clima de respeto mutuo y confianza entre católicos, ortodoxos y musulmanes. Eso es un gran regalo, sobre todo en este tiempo en el que grupos extremistas pervierten la religión para distorsionar y explotar las diferencias entre las distintas confesiones. Visita que duró menos de 24 horas, pero que también fue escenario para dejar en claro su mensaje. Nadie debería pensar que puede ocultarse detrás de Dios mientras planea y perpetra ataques y actos violentos. Francisco celebró una masiva misa en la Plaza Madre Teresa, lugar del centro de la capital, que recuerda a la fallecida misionera Teresa de Calcuta, de origen albanés.
Pero fue el abrazo de un sacerdote de 84 años que fue torturado durante 30 años y condenado a otros 27 de trabajos forzados por el régimen comunista, el momento más intenso de su visita. Más tarde, y ya para cerrar la jornada, Francisco visitó un orfanato donde pudo compartir con los niños abandonados antes de subirse al avión con rumbo a Roma. Luego del mensaje que entregó en el Te Deum ecuménico, el cardenal Riccardo Satti profundizó sus dichos y habló de la convocatoria que planteó ese día, la que busca avanzar en dignidad, en justicia social y en diálogo. El arzobispo de Santiago además aseguró que los fines educacionales aún no están claros. Se refirió a la eutanasia y al aborto terapéutico y reiteró su rechazo absoluto a los actos terroristas de las últimas semanas. En un país que ya separó la Iglesia del Estado, ¿por qué tenemos que escuchar el mensaje de la Iglesia cada 18 de septiembre con su punto de vista en circunstancias que estas cosas se tienen que resolver de otra manera en una democracia? Sí, justamente, la Iglesia es parte del país, no es una entidad que está fuera de la vida nacional. Los cristianos formamos parte del país llamado Chile y por consiguiente tenemos no solamente el derecho, sino el deber de ofrecer caminos. Y hablando de la dignidad humana, ¿es posible firmar un pacto, bajo su punto de vista, en dignidad humana con un aborto terapéutico en Chile? En relación al aborto directamente procurado, creemos que es absolutamente inmoral, no estamos de acuerdo con eso. Nosotros creemos que Dios nos ha hecho administradores de la vida. ¿Cuál es su mensaje, por ejemplo, para aquellas personas que lo están viendo y que están en una enfermedad terminal y que sienten de verdad tanto dolor que dicen, por favor, ayúdenme a morir? La medicina actual tiene todos los caminos para lograr que la muerte sea digna. Los cuidados paliativos. No es que la doctrina de la Iglesia, ¿no es cierto?, pida que hay que ensañarse con la vida, no. En el tema de la educación, ¿se siente más tranquilo con las últimas señales que ha dado el gobierno en torno a la reforma en particular? Y, por ejemplo, el proyecto que está apuntado a terminar con el lucro, la selección y el copago. Yo creo que se ha reflexionado y se ha adelantado en varias cosas. Pero fíjense, los dos temas fundamentales, copago, fin del lucro, son temas económicos. Y la educación no es un tema económico. Y nuevamente los fines convergen. El problema son los caminos que se eligen. Los fines, yo no sé si, por ejemplo, en el campo de la educación los fines han estado muy claros. No han estado muy claros. Yo no dudo que el proyecto o los proyectos de un determinado gobierno, este o el anterior o el que vendrá, no tengan buenas intenciones. Por lo que conocemos hasta ahora, ¿usted cree que el camino escogido está errado? A ver, yo siempre dije que estoy de acuerdo con una reforma educacional y con una reforma educacional a fondo. Estoy de acuerdo de que haya, en lo posible, una educación absolutamente gratuita, siempre que quien financia la educación, en este caso el Estado, deje libertad a los padres de familia y a las instituciones de proveer a la educación de acuerdo a proyectos educativos que sean convenientes. Cuando se ha dicho que la reforma que se había logrado, no sé, con el aporte también de los diputados, esa medida de la Iglesia, un traje a medida de la Iglesia, yo desmiento totalmente eso. ¿La Iglesia ocupa el 100% de todas esas platas de subvención en labores exclusivamente educativas? ¿O también se usan para la vida pastoral y para financiar las congregaciones o qué sé yo? Todo lo que viene de la subvención va a la obra educativa, todo. Un tema que justo antes de las fiestas patrias nos tuvo a todos y todavía hay mucha preocupación. Los bombazos, usted también se refirió a la violencia. ¿Qué es lo que más le ha llamado la atención de lo que ha ocurrido? En ninguna parte del mundo la violencia, el terrorismo ha logrado los objetivos que se soñaban. Y por consiguiente, desde esa perspectiva, tiene una perspectiva, digamos, tiene un sabor de irracionalidad que es bueno desterrar, y yo he visto con mucha complacencia que desde las autoridades más altas del país
hasta la persona más sencilla de la calle han rechazado y rechazan esta forma de violencia y de terrorismo. En segundo lugar, me llamó la atención, digamos, que estos atentados, en varios casos, no solamente uno, hayan afectado directamente a personas. Es el gran cambio con lo que pasaba antes, que era básicamente a entidades, a instituciones. Llama nuevamente, digamos, a dar sentido a mi primer llamado. El llamado de fundar este acuerdo, este pacto en la dignidad de la persona humana. Porque en el fondo estos atentados, especialmente como se han manifestado últimamente, son de verdad un atentado a la dignidad de la persona humana. Para terminar, muy breve, el último tema que es más bien ciudadano, pero no puedo dejar de preguntárselo porque depende de usted. ¿Qué pasa con la Basílica del Salvador? Hay vecinos que dicen se me está cayendo encima. ¿Quién se hace cargo de este monumento histórico? Pero que está muy mal. Yo les puedo decir y adelantar que hace ya 2 años y medio que estoy trabajando en ello con un grupo de técnicos y también con un grupo de laicos que se han comprometido en restaurar la basílica. Creo que sería un delito demolerla. Lo que hay que hacer es un esfuerzo enorme, enorme, para asentarla, cosa que ya está el proyecto listo para asentarla, liberarla de las demoliciones que tiene y comenzar ya la reparación. Esperamos que en el curso del próximo año eso ya se pueda ver, por lo menos en su comienzo. Muy bien, cardenal. Muchísimas gracias por esta entrevista. A usted, un saludo muy cordial a todos. Gracias. Deportes en 24 horas. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. El capitán de la selección chilena, Claudio Bravo, sigue escribiendo la historia en el Barcelona. Mantiene su valla invicta, ya con 4 partidos en el inicio de la Liga Española. Vamos de inmediato a revisar las imágenes en la goleada del Barça por 5-0 de visita frente al Levante. La titularidad, lo veíamos en la imagen, a Claudio Bravo. Ahí está el minuto 34 del primer tiempo. Aparece el brasileño Neymar con su tercer gol ya en estas 4 fechas de la Liga Española. Recordando el torneo pasado, todo el torneo hizo 9 goles. Aquí está la falta y expulsión del Diego Lucas Vintra, falta sobre Messi, y se lo pierde el penal el argentino. Era el minuto 42 del primer tiempo, y 2 minutos más tarde, qué golazo del volante central Iván Rakitic, el croata, nacido en Suiza, el exjugador del Sevilla, anotando el 2-0. En el segundo tiempo aparece el joven Sandro Ramírez, 19 años, su segundo gol en el torneo. Luego, minuto 19, centro atrás de Jordi Alba, aparece Pedro Rodríguez para el 4-0. Y el minuto 32, mire, a mala salida del arquero Jesús Fernández, todo lo aprovecha. Mire, qué golazo. Lionel Messi, el argentino, con su tercer gol en el torneo. Barcelona está puntero con 12 puntos, segundo el Sevilla con 10. Otro chileno protagonista, Mauricio Pinilla, autor de este gol, el único en el triunfo de su equipo, el Genoa, por 1-0 frente al Lazio, minuto 42 del segundo tiempo. Es el gol 33 de Pinilla en la Serie A de Italia. Buen gol del delantero. Aquí está otro chileno protagonista en el ámbito internacional, Rodrigo Millar, en el triunfo del Atlas, su equipo, por 2-1 frente a Cruz Azul. Quedaban 10 minutos para que terminara el partido. Hace el gol el chino Millar del triunfo, pero claro, se saca la camiseta. Tenía ya tarjeta amarilla, segunda amonestación, y es expulsado. Y el Atlas, con este gol de Millar, y el triunfo, queda segundo en el torneo mexicano con 18 puntos a 2 unidades del América. Aquí estamos con la Premier League ya en la fecha 5, el Manchester United, que pierde 5-3 frente al Leicester. Ganaba 1-0 con gol de Van Persie. Luego, qué golazo de Ángel Di María, el argentino. Tiene total tranquilidad, 2-0. Ganaba el equipo del holandés Van Gaal. Y luego, mire, aparece el primer descuento, Leonardo Ulloa, el argentino. 2-1, minuto 12 del segundo tiempo, aparece el español Ander Herrera.
derrotando a Kasper Schmeichel, ahí está, para el 3-1. Sin embargo, llegaba esta situación donde el juez Mark Clattenburg sanciona penal, falta ahí supuesta, de Rafael sobre Bardi. David Nugget, desde los 12 pasos, anota el 3-2, un hombre que en el torneo pasado, cuando ascendieron ya de categoría, anotó 20 goles. Y luego, mire, 3-3, Esteban Cambiaso, sí, el argentino de 34 años, estuvo ahí 9 temporadas en el Inter de Milán, ahora en Leicester, anotando el 3-3. Luego James Verdi anota el 4-3. No lo voy a creer. Los hinchas de los Diablos Rojos. Y luego Leonardo Ulloa, el argentino, luego de la falta de expulsión de Blackett, ahí está, anota el 5-3 y el Manchester United queda con 5 puntos en el puesto 12. Sí, la carita de Van Gaal ahí en la fecha 5, y aquí estamos con el empate entre el Manchester City de Manuel Pellegrini y el Chelsea. Andre Schürrle anota al minuto 26 del segundo tiempo el 1-0 para el cuadro de José Mourinho, el portugués. Sin embargo, cuando quedan 5 minutos para que finalizara el partido, el Chelsea, Frank Lampard, anota el 1-1. Claro, no lo celebra en contra de su propio equipo. Hasta entonces, con esa igualdad 1-1, nosotros hacemos una pausa comercial. Ya regresamos con más información acá en 24 horas. Y asumaba todo el morbo en la jornada de hoy con este partido entre el Manchester City y el Chelsea, el duelo entre Manuel Pellegrini y Mourinho. Por todo lo que se genera dentro y fuera de la cancha, las declaraciones polémicas generalmente del portugués, del técnico Mourinho, esta vez con un empate, un sabor quizás más grato para el ingeniero, a propósito por las circunstancias del partido. Claro, desde el minuto 66 del encuentro, que el City tuvo que jugar con un hombre menos por expulsión del argentino Zabaleta. Finalmente, 1-1, detalles en la siguiente nota. Enfrentamiento entre dos entrenadores que ya han tenido roces, ¿no? El ingeniero Pellegrini por un lado y José Mourinho por el otro. Dos modos de ver el fútbol por décima vez se enfrentaban, Pellegrini contra Mourinho, dos estilos que se querían hacer daño. Al final un empate 1-1 que dejó un sabor amargo para el equipo del ingeniero, que fue el que más buscó la victoria. No estamos tomando los puntos que nos merecemos, pero por lo menos no estoy preocupado por el cómo jugamos. Ha sido el mejor partido de la temporada, con gran carácter. Chelsea mantiene la punta con 13 unidades, 5 más que el City, que fue el protagonista del partido ante un Chelsea que defendió en exceso, cosa que despertó en Pellegrini un personaje que no se conocía hasta el momento, al técnico que encara el planteamiento del rival. Hubo un equipo grande que jugó como equipo grande y un grande que jugó como equipo pequeño. Estas palabras no fueron tomadas bien por el portugués, que con su ironía respondió: Pellegrini muchas veces dice que él nunca habla sobre mí y mi equipo, pero él sigue haciendo eso. Yo soy el que no habla de él. No me pregunta acerca de sus palabras porque no estoy interesado. Silva para Milner, Milner al medio, ¡qué buena Lampard! ¡Gol! Fue el gol del empate, uno de los últimos símbolos del Chelsea, la anotaba su ex equipo, un jugador que fue comprado por los New York City, cuyos dueños son los mismos que los del equipo del ingeniero y que está a préstamo en Inglaterra. A los 13 años de Lampard en los Blues son la razón de la nula efusividad en la celebración. Cuando iba a entrar al campo me dijo que iba a hacer un gol. No fue solo una casualidad, él es un gran profesional. Ha sido un día surrealista, raro pero muy bonito. Decidió irse y las historias de amor se acaban. La cuenta sigue y seguirá comandada por Mou por un buen tiempo, porque ha ganado 7 duelos entre ambos, Pellegrini 2, y ahora se suma este primer empate que deja al City del chileno a 5 puntos del líder. Bien, y para finalizar, recordar la gran semana que tuvo en el tenis el chileno Nicolás Jarry Fillol, ¿sí? Nieto de Jaime Fillol, que tiene 18 años. Hoy, desgraciadamente, perdió la final del Challenger de Quito frente al argentino Horacio Ceballos, pero cumplió una gran semana. De hecho, ya se metió dentro de los mejores 300 tenistas del mundo, Gonzalo. Así que gran actuación frente a Ceballos, que de hecho el año pasado el argentino fue el que le ganó a Rafael Nadal la final ahí en la ATP de Viña. Sí, sumó 48 puntos y ganó $3.000, algo así. Nada. Bien, pues. Nos Gracias, vemos. Gustavo. Chao, que esté bien. Edición especial de Domingo de Goles. Exacto, en unos minutos más. Ya, pues, que le vaya bien. Igual a ustedes. Comenzamos a despedirnos. Muchísimas gracias por haberse informado con nosotros. Que tengan una excelente semana. Muy buenas noches.